Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta sesión, la verdad es que es todo un experimento para nosotros también. Eh, Qué bueno que se nos ocurrió, bueno, que se le ocurrió a Diego fundamentalmente algo más humano, algo más comunicativo, en el sentido de que, bueno, hay muchas actividades asincrónicas y de repente pensamos en que, pues, cada quien en su habitación y en su celular y con y el único, como única interlocución posible su otra personalidad eran suficientes. Pero creo que no está más que, ya que hemos procurado trabajar más en conjunto en este laboratorio, los tres profesores que lo impartimos, tuviéramos una sesión como esta, una sesión, digamos, de carácter teórico, más referencial, eh, que permite más la reflexión en función de las problemáticas de la imagen, bueno, y hacer esta especie de de intercambio de ideas, porque eso es lo que vamos a tener ahora, con público en vivo y grabarla para aquellos que obviamente no se puedan conectar. Creo que es mucho más vivo, a nosotros hasta nos estimula, ¿no? Porque también nosotros nos sentimos de repente aislados y fuera de lugar con tantas pantallas. Finalmente nuestra profesión como profesor es una profesión de contacto humano permanente, a veces muy desgastante, pero es tener a 30 estudiantes al día y luego otro grupo, a lo mejor otros 30, son 60 intercambios de vibraciones humanas que al final terminan por sentirse en la tarde como cansancio o como extraño, ¿no? Pero también se extraña esa energía que da la presencia del otro. Bien, entonces se nos ocurrió esto. Como ustedes saben, tenemos básicamente 4 temas teóricos. El primero fue el tema de la representación, que tiene que ver con la imagen y la realidad, y es el video que está colocado ya en la plataforma de Zoom. Este segundo, nosotros nos basamos evidentemente en el plan de estudios, extrajimos de alguna manera los temas, tiene que ver con la significación, la imagen y significación es el tema, y los dos restantes, uno tendría que ver con la imagen y la interculturalidad, tal vez algunas, eh, una ubicación, ¿no? De que no toda la imagen, obviamente ninguna imagen es inocente, y también hay imágenes, digamos, opresoras, imágenes liberadoras, y imágenes que no son colonialistas, pero por lo tanto también hay imágenes que colonizan tanto el pensamiento como la interacción que se puede tener a partir con otros y con la imagen misma. Y el último tema es evidentemente el tema de la imagen contemporánea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué problemáticas tiene? ¿Qué ocurre con la tecnología? ¿Qué ocurre con las formas de expresión y la tecnología? Esos serían los 4 temas. Entonces ahora vamos a entrar de lleno al tema de la significación. Yo voy a partir dando un panorama general, mucho más clásico, más en el sentido, eh, digamos, incluso eh, cronológico, de quienes se han preocupado por el estudio de la imagen, a partir de cuándo y por qué, ¿no? Y de todas formas, de alguna manera ya también lo vieron en alguna de sus lecturas. Bien, voy a compartir la pantalla. Voy a tener a partir de ahora unos 15 minutos esa es la idea de que estemos hablando cada uno de nosotros, no más que eso. Voy a reducir acá. Y nada más para corroborar, díganme si se ve. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Bien. Bueno, como ven, el título es exactamente imagen y significación. Y vamos a comenzar. Esta simplemente es una guía que también la van a tener en sus plataformas donde esté. Miren, lo primero que hay que pensar es que cuando se habla de la significación, nosotros nos tenemos que ascribir a una teoría, a una serie de supuestos que son compartidos, que son discutidos, que son reflexionados en muchos sentidos por una comunidad de especialistas. Y eso es lo que se entiende por una teoría, es decir, un marco de explicación
sobre la imagen en este caso. Pero bueno, cualquier teoría es un marco de explicación. Y las teorías evidentemente se aprenden, o sea, no hay de otra más que se aprenden y se aprenden leyendo. No hay otra manera de aprender una teoría de lo que ustedes quieran, ¿no? Ustedes llevan materias como teorías de la comunicación, pero no llevan teorías de la imagen, por ejemplo, ¿no? En otros planes de estudio de comunicación sí lo llevan. Y bueno, y hablamos de teorías porque pues no es una, son muchas y son muchos los campos tanto de estudio como las disciplinas que se han preocupado acerca de cómo es que la imagen significa y qué es lo que produce en nosotros la imagen, ¿no? Y cómo es que lo produce. Y como bien lo estaba diciendo Diego, de repente creemos que encontramos la explicación a estos temas de la imagen y nos damos cuenta que toda explicación es temporal. Toda explicación, dirían algunos de los filósofos de la ciencia, es falseable, no es falsa, ¿no? Es falseable hasta que es verdadera hasta que se demuestre que deja de ser verdadera en alguno de sus aspectos. Y eso también forma parte de la condición de ser una teoría. Las teorías no son estáticas, nunca lo han sido y ni lo serán. Las teorías, conforme también los fenómenos se van transformando, se transforman las teorías y hay que decir que a veces la propia teoría ayuda a transformar a los objetos. Entonces, este gran marco de explicación de teorías, ¿de dónde proviene, no? Entonces es ahí donde entro ahora. Voy a bajar esto aquí abajo, para que no estorbe. Y en algunos casos, como ya son tantas las perspectivas disciplinarias, las perspectivas teóricas, los campos de interés de la imagen, que en algún momento ya se les ha llegado mejor a aglutinar como ciencias de la significación. A mí me encanta el nombre este de ciencias de la significación, ¿no? De todas aquellas teorías, disciplinas, estudiosos que se preocupan por el sentido, por cómo es que algo crea sentido en una persona y ese sentido cómo le afecta en lo cultural, en lo personal. Esas serían como las grandes preguntas, ¿no? Aquí ya no quise poner las neurociencias, pero a veces hasta estudios sobre con diodos y impulsos eléctricos, a ver cómo reaccionamos frente a ciertas imágenes, incluso ni siquiera figurativas, ¿no? Ciertas sensaciones, como puede ser el color o las formas y las figuras, o los puros contrastes, y cómo es que se puede, cómo reacciona el cerebro y qué ocurre si una parte del cerebro eh, digamos, despierta, ¿no? Con un determinado color sobre otro y qué pasa con todo esto. Y todo esto son meramente todavía acercamientos al complejo mundo del sentido humano. Eh, digamos que de las ciencias de la significación, en lo personal, donde yo mejor me ubico, es en una que tiene una larguísima trayectoria, prácticamente de más de 2000 años, no de estudios, sino de por lo menos de haber sido nombrada y de existencia, que es la semiótica. Y ahorita voy a hablar de ella. Y abajo habría otras, ¿no? De tradiciones más interpretativas, más filosóficas, como la hermenéutica, la propia filosofía, ¿no? Que se ha preocupado sobre los temas de las causas y de las razones de la imagen. Recientemente los estudios de la cognición, sobre todo de carácter psicológico o gestáltico, ustedes lo vieron de hecho la literatura que ustedes tienen, si tiene un rasgo o un rasgo principal, es que casi todas tienen un desarrollo gestáltico de la psicología sobre cómo es que el cerebro funciona y cómo creamos a partir de este funcionamiento del cerebro sentido. Evidentemente un campo fabuloso que seguramente aquellos que han ido a terapia psicoanalítica les han de haber dicho, ¿qué ves aquí? Interpreta, ¿no? Y uno ve manchas y cosas por el estilo y entonces ya el terapeuta sacará algunas conclusiones. El psicoanálisis es otra de las grandes disciplinas de la significación. Y si no, pues la pregunta fundamental del psicoanálisis es, ¿qué dices? ¿A qué te refieres cuando dices tal cosa? ¿No? ¿Qué quieres decir cuando afirmas tal otra? Entonces, también es parte de este campo de la imagen. Evidentemente hay estudios sobre psicoanálisis e imagen en general, psicoanálisis y cine, psicoanálisis y teatro, psicoanálisis incluso y series de televisión.
y evidentemente está un campo que tal vez correspondería entre la hermenéutica y la semiótica, pero que ha adquirido, que adquiere, vaya, no es permanente, pero que aparece de repente como un campo independiente como es la retórica. Incluso en México, un seminario muy famoso de estudios de la retórica que llevaba a una profesora que fundamentalmente estudiaba el lenguaje escrito, pero que había estos traslados hacia la retórica visual y hacía grandes congresos y tenía tiene una revista que está en la UNAM que se llama Acta Poética y que precisamente hacía estudios sobre la retórica, sobre todo esto, la metáfora, las hipérboles, que también tienen su expresión en la imagen. Bueno, todo esto que ven ustedes aquí, evidentemente, pues lo tenemos que nombrar y apuntar. Pero son ya temas que seguramente si ustedes quieren profundizar, tendrían que hacerlo, yo pienso que por ahí de la segunda parte de su licenciatura y serían temas fabulosos también para sus proyectos terminales, para hacer investigaciones. Como saben, su investigación dura alrededor de un año y ahí podrían retomar todo esto. Bueno, también depende de la asesoría y demás. Pero bueno, voy a regresar al campo de como ciencia de la significación de la semiótica, tradicionalmente conocida como el estudio de los signos en el seno de la vida social, textualmente lo diría Ferdinand de Saussure, o la semiótica como un proceso de semiosis ilimitada, como lo diría su otro fundador, Charles Sanders Peirce. Ojo, estos nunca se conocieron, ni sabían que existían. Ya luego les platicaré la vida de ellos, pero no viene al caso. Pero a principios del siglo XX, ¿sí? Ambos prácticamente mueren casi al mismo tiempo y prácticamente desarrollan una propuesta, una teoría muy similar. Fíjense, qué curioso, ¿no? Al menos una preocupación, sí, si bien con enfoques un tanto diferentes, pero una preocupación sobre el tema de la significación. De hecho, Charles Sanders Peirce decía que la semiótica no era una ciencia, bueno, no se oponía a Saussure, ¿no? Pero yo parafraseando diría, no es la ciencia de los signos, tampoco como él mismo decía, es una ciencia de la semiosis, luego explicaré qué es eso, sino es precisamente una ciencia para entender el entendimiento. Esto a mí me parece, y eso es muy filosófico, a mí esto me parece una de las definiciones más bonitas que uno pueda llegar a comprender sobre cómo es que entendemos lo que vemos, lo que sentimos, ¿no? Esa es para mí una expresión hasta, eh, ¿cómo, cómo decirlo? Poética, ¿no? Respecto al objeto o a la finalidad de cualquier ciencia de la significación. La semiótica, como es muy compleja y tiene una gran historia, se llega a dividir en muchas áreas también de interés y algunos autores, aquí no les puse las referencias, pero algunos autores, en este caso como Cassetti, un italiano que también hace estudios sobre cine, basándose en otro autor que por ahí no sé si vaya a ser mencionado como Roland Barthes, que siempre es mencionado, eh, trabaja, digamos, una semiótica de tres grandes rubros, ¿no? La de la comunicación, la de la significación y la de la producción. Lo interesante, ahorita voy a volver con las semióticas de la producción y de la significación, lo interesante de esta propuesta de Cassetti es que pone también como eje y como preocupación al producir los signos, es decir, teorizar aquel que los produce, no solamente aquel que los recibe. Aquel que es como ustedes, que actualmente están tomando un color de determinado, con determinada intención comunicativa, que entonces lo están convirtiendo en un símbolo, están tomando una figura que es reconocible o no reconocible, están alterando su espacio original. Todo esto también tiene que ver con estudiar el estudio de la significación desde aquel que produce los signos. Esto es una maravilla y se hace muy poco realmente, muy pocos estudios. Generalmente las semióticas más comunes se centran en los procesos de significación, que son los procesos de la cultura. Ahorita voy a regresar también, ahorita le regreso con esto. Existen otras clasificaciones sobre las preocupaciones de la semiótica, digamos, más clásicas, que tienen que ver con si están interesados en la semántica, en la sintaxis y la pragmática. De hecho, ustedes tomaron de alguna manera con Dondis una corriente
de la semiótica en función del arreglo de los signos en una superficie, y eso es sintaxis. La sintaxis siempre se va a referir al arreglo de los signos, que está muy vinculada a la semántica. Muchos autores ni siquiera la llegan a dividir, es en semántica y sintaxis juntas, en la que la preocupación principal de la semántica es el significado de esos signos. No la significación, ahorita vamos a ver, eso es un campo mucho más amplio en términos culturales. Y por último estaría la preocupación de la semiótica en la pragmática, que es qué diablos hace la gente con los signos, tanto al producirlos como al recibirlos. Y ese es el estilo de la pragmática. Yo siempre he pensado que la pragmática es una especie de sociología del sentido o de la significación. No lo digan frente a un semiólogo porque se va a enojar, y frente a un sociólogo menos porque odia la semiótica. Eso es típico en en los campos disciplinarios. Y a lo mejor ahí Diego les puede platicar cómo en políticas existen los semiólogos contra los sociólogos, y es una interesante lucha. Pero aquí es donde se une mucho lo social, lo sociológico, lo cultural con el texto, con los signos. Bueno, aquí estos son los fundadores, ahí se los dejo nada más para que los tengan apuntados. Y voy a pasar a otra lámina. Vamos a ver, ahí está ya. ¿Cuáles son las preguntas semióticas por excelencia, ¿no? Y aquí, ahora sí voy a regresar otra vez, muy en este autor que les mencioné yo, de Roland Barthes. Fíjense, ¿qué me hace pensar y sentir la imagen en lo personal, en lo cultural y en la relación de esta como objeto de comunicación? O sea, esto que está ahí es un objeto de comunicación, me transmite un montón de información, un montón de datos culturales, pero también me hace sentir y pensar algo, digamos, en lo más profundo de mi ser, ¿no? Me mueve. Diría Roland Barthes, me afecta. Me afecta en lo personal, y la sociología o cualquier otra propuesta me es insuficiente para explicármelo. Es ahí cuando llegamos ahorita les voy a decir, al terreno de la significancia. En general, lo que se trata, las preguntas semióticas son qué efectos de sentido produce y cómo lo hace. O sea, qué efectos de sentido producen las imágenes y cómo lo hacen. Yo les puedo asegurar que muchos de ustedes estudian comunicación y tenemos hasta cierto nivel de sensibilidad. Cada vez que hemos visto tal vez una fotografía, una pintura, incluso una mancha de color, eh, hemos quedado impactados, ¿no? O sea, de repente uno dice, wow, acabo de descubrir conocimiento, tanto, digamos, racional como afectivo, que yo no había sentido antes. A mí me pasa permanentemente sobre todo con las imágenes fotográficas, no sé por qué, pero me pasa de una manera continua, que para mí casi algunas fotografías son tratados filosóficos, ¿no? Por todo lo que conllevan sintetizan, ¿no? En una sola imagen como concepto. Entonces, evidentemente, aquí, como diría Cassetti y Roland Barthes, existe una comunicación preocupada por la transmisión, ¿no? La transmisión de información. Y esta parte, digamos, corresponde mucho a los estudios, sobre todo de los efectos, ¿no? Y esto, bueno, no nos interesa tanto. Y como les decía, aquí es donde nos hemos centrado más en los estudios de la significación. La imagen como cultura, como ideología, la imagen como la imagen compartida por por una comunidad de intérpretes, y una comunidad que además produce imágenes para esos intérpretes. Y está, diría Roland Barthes, muy bonito, el nivel de la significancia, del sentido obtuso, es decir, ese sentido que se resbala, que se escapa, que no termina de estar totalmente en lo cultural, pero está mucho en lo personal. Estos, digamos, tres niveles son bien interesantes porque toda imagen nos va a transmitir información, ¿sí? Nos va a dar datos sobre la autoría, sobre el referente cultural, etcétera, ¿no? Y sobre el sentido obtuso. Yo solamente les pongo de ejemplo lo siguiente. A lo mejor a ustedes les tocó vivir, o ya no sé si les tocó vivir un poco más intensamente hablando del 26 de septiembre, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y uno de los grandes símbolos convertidos de la marcha fueron las imágenes de ellos
las imágenes de identificación de sus credenciales, básicamente, ¿no? Como eso que casi casi te hace estudiante, ¿no? No eran las imágenes en otro lado, sino esta imagen que podían portar en la credencial, todas juntas, ¿sí? Y que pues nos informaban de antemano quiénes eran. Pero también nos decían que esos estudiantes, ¿no? Esas personas jóvenes eran estudiantes, eh, y que todo lo que implicaba cada vez que nosotros veíamos y que veíamos el pase de lista, y cómo en algunas marchas ponían en los pupitres solo la foto de ellos, independiente de los 43 estaba la foto de ellos. Entonces, wow, entonces de repente aquí venía el sentido obtuso, ¿no? Cómo no ofenderse, cómo no sentir algo, ¿no? Cuando veías que lo que estaba sustituyendo, o sea, lo único que queda, incluso, fíjense, incluso la verdad, según la verdad histórica, que no es tampoco ni es verdad ni es histórica, bueno, según el cuento del sexenio pasado, lo único que queda de ellos es la imagen. Porque Murillo Karam dijo algo fundamental, dijo una frase, más allá de la verdad histórica, dijo una frase lapidaria. Dijo, los cuerpos de estos estudiantes son inidentificables. O sea, ni el ADN, ni con el ADN es posible identificarlos. O sea, esto, a ver, entonces dice uno, ¿ven? Lo único que nos queda de ellos es esa imagen. Y si ustedes lo piensan, lo único que tenemos de ellos todos son esas fotografías. Y aquí yo creo que si no, o sea, esto que a qué te mueve en el sentido obtuso, te mueve la indignación, te mueve incluso a las emociones de frustración, etcétera, ¿no? Eh, bueno, ya se los dejo ahí porque a mí sí, cuando yo veía todo esto, que fue muy intenso desde que comenzó, claro, también todo el ambiente de las marchas, los cantos de la gente, sobre todo los cantos de los propios normalistas que a mí me han sorprendido cuando pasaban cantando y con una disciplina prácticamente militar, ¿no? O sea, era bien impactante. Bueno, en todos esos niveles estaba una simple, desafocada, mal hecha, si quieren, fotografía. Bueno, ya casi para terminar, porque ya se me está acercando el fin de mi tiempo, y también para dar lugar a lo que a lo que Carlos va a hablar, podemos hablar también que la semiótica convierte a la imagen en texto, ¿sí? O sea, en un tejido de sentidos, de referencias, en un tejido de culturas, y todo esto es lo que produce, de alguna manera, que hablemos de textualidades, y yo las clasificaría en tres grandes rubros. Las textualidades codificadas, que son las del canon clásico, y se refiere a un artista que respeta los géneros y las fórmulas, ¿no? Está bien, o sea, el fotoreportero que será fotoreportero tal cual y buscará eh, a privilegiar la información, por ejemplo, ¿no? O el artista que se apega al retrato y solo el retrato de determinada manera es posible hacerlo, ¿no? El figurativo, apegado al modelo, etcétera. Existen otras textualidades de ruptura siempre son nuevas y son singulares y son las rupturas de la modernidad. Y esta es la de un artista que cada obra que hace es única e irrepetible, ¿no? No hay mayor pecado de la modernidad que copiar algo, ¿no? Pero si se dan cuenta, estos regímenes artísticos funcionan todos al mismo tiempo. No es que uno vaya antes o vaya después. En la actualidad todos funcionan. Y para todos hay, y uno se siente más cómodo en uno o en otro, e incluso puede trasladarse de uno a otro sin ningún problema. Y existen las intertextualidades, las que ya no son las textualidades, sino las intertextualidades de la posmodernidad, con otros, con otros prefijos como puede ser hiper, trans, super y el que ustedes le quieran poner, ¿no? Todas estas intertextualidades las trabaja un artista que ya no es un artista único y repetible, ya no es un artista que sigue fórmulas y respeta los géneros, sino un artista que opera y que al operar reensambla, resemantiza, refuncionaliza. Y yo creo que esto está dado precisamente gracias a las tecnologías.
Es decir, prácticamente el copy-paste y permite pensar, ¿no? En que la forma de operar de un artista es esta, ¿no? La de la intertextualidad y la de los signos desplazados, la de los collages, ¿no? Aquí está todo esto. Pero ahora se da con mayor fuerza, o sea, el meme no se puede entender en esta, o sea, no hay un meme clásico, o sea, no hay una fórmula para hacer un meme, y tampoco un meme quiere decir que va a ser único y repetible. Sí, el meme, si no trabaja con el reensamble y la resemantización, es decir, el cambio de sentido de los orígenes de esos elementos que conforman la imagen, no funciona. Entonces aquí, digamos que estaría nuestro régimen privilegiado, aunque están todos estos, ¿no? No dejan de existir. Bien, esto me lo voy a brincar porque seguramente lo van a tratar. Son cuestiones que vienen más bien en las lecturas. Pero lo que quiero hacer énfasis es que todo esto, en el fondo, realmente, también no solamente son procesos de, de generación de sentido, sino también procesos en los que uno produce el sentido. Y ustedes, lo que pretendemos nosotros de alguna manera, es que tengan algún marco de reflexión más allá del cortar y copiar, ¿no? O de ya encontré el comando, sino incluso pensar que hasta los comandos que ustedes utilizan ya tienen una tradición larguísima en alguna de estas textualidades, ¿sí? Alguien ya lo hizo en la historia del arte, en la pintura, incluso en la fotografía, ya lo hizo en alguna otra parte antes de haber llegado a la computadora. Eh, y bueno, y a lo mejor a ustedes les toca por acá, ¿no? Pero se pueden desafiar y decir, bueno, yo puedo ser ahora un artista de la modernidad y voy a hacer una obra única y repetible, ¿no? Bueno, y ahí estaría el reto como creativo. Eh, Esto sería como un gran mapa, ¿no? Lo que yo terminaría invitándolos a que tomaran a la imagen también como objeto de estudio. Eh, Hay una bibliografía amplísima y es todo un desafío estudiar la imagen y además yo creo que es más divertida que estudiar solo las teorías de la comunicación como a secas, ¿no? Siempre estudiar algo, una teoría con la imagen acompañado, siempre será más gráfico y más amable. Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla. Perdón, al final, se me olvidó decirles, al final sí va a haber una sesión de preguntas y para que ustedes participen. Y ahí le cedo la palabra al profesor Carlos Saldaña. Adelante, Carlos. Gracias, Vicente. Yo quiero partir de la fotografía digital y hace algunos años, yo estaba recordando, Vicente, que hace algunos años habíamos asistido a un congreso en el que creíamos que iba a ir Letmanovich y por eso fuimos a verlo y al final no fue y estuvo Zunzunegui platicando ahí en un gran foro, también hablabas de un foro muy grande, en donde estaban exponiendo pues estas reflexiones en torno a la imagen. Y entonces yo tenía un discurso contigo porque siempre me ha afectado la palabra digital. Pese a que yo manejo mucho la tecnología y trabajo, y desde que entré haciendo artes visuales, trabajo la tecnología, la palabra digital a mí me ha costado mucho trabajo asimilar. Tú alguna vez me dijiste que lo digital simplemente marcaba una época, una era, una forma de trabajar. Más arrogante, Carlos Scolari determina la era digital como antes y después de Messi, tal cual. Antes Messi, después Messi, es su manera de decir antes de lo digital o después. Lo cual es, pues, es Scolari, ¿no? Entonces, pero lo digital no he entendido qué es, cómo determinar esta era, porque el descubrimiento de lo digital, el descubrimiento de la tecnología, cuesta mucho trabajo, entonces renombrar a cosas con las que creciste. Por ejemplo, o sea, la fotografía es fotografía, pero aparece lo digital y resulta que la fotografía ya no es fotografía, ahora es fotografía análoga, ¿no? O fotografía fotomecánica, o fotografía tradicional. Era fotografía antes y entonces le cambiamos el nombre al pasado. La fotografía digital
que ahora también se le entiende como fotografía electrónica, tampoco me convence, pero sí marca una era en la forma como nosotros vamos entendiendo. Ahora yo les voy a compartir por qué. Cuando a mí me empezó a interesar profundamente la fotografía, tenía más que ver este espíritu de abrir un libro y empezar a ver esas fotografías. Recuerdo profundamente los libros que salían de Life, ¿no? Que eran libros, las mejores fotografías de la historia, y yo me podía pasar horas enteras viendo estas fotografías, impresionándome, ¿no? Porque eran fotografías fuertes, deleitándome, y podía volver a ver al principio y al final. ¿Qué pasa ahora con esta imagen que no sabemos ya si es cierta o si está manipulada o si está intervenida? Y a partir de lo digital empieza a cambiar nuestro concepto de estas imágenes. Por lo tanto, aquí hay una gran diferencia. Y voy a retomar además algunos de los preceptos que tiene Joan Fontcuberta, quien en su primer escrito dice: muera la fotografía, viva la postfotografía. Y lo primero que empieza a decir es: cuando a mí me preguntan si una cámara podría caber en un teléfono, si una cámara y un teléfono se iban a llevar en el mismo dispositivo, él decía que la gente estaba loca, que eso no podía suceder, que eran canales distintos, y digamos, no estaba aceptando lo que yo tampoco aceptaba, que era un cambio profundo en la concepción de las imágenes. En ese sentido, mucho tiempo navegamos por tratar de trasladar la fotografía análoga a la digital. Bueno, es que el píxel y el aluro de plata es lo mismo, y resulta que no. No, resulta que el píxel se escribe de manera escrita como si fueran diálogos, y el aluro de plata se inscribe con luz, es decir, en un solo vistazo, en una sola impresión, ¿no? Empezamos a ver estas diferencias porque habría que entender entonces qué cambió. No solo la tecnología, no solo el aparato, sino la concepción de estas ideas a través de las imágenes. En la fotografía pasa, el obturador se abre y deja pasar la luz. Esa luz se queda plasmada en unos aluros de plata. Se escribe en ese momento. La fotografía electrónica o digital se inscribe, es decir, se destruye la realidad y se convierte a códigos binarios, ¿sí? Se escribe además de manera lineal, ni siquiera es una sola impresión. Se va escribiendo como nosotros escribimos, claro, en ceros y unos. El reflejo óptico, lo que nosotros podríamos ver a través de una lente, las líneas de píxeles son esta destrucción y construcción de una nueva realidad. No, no es la realidad que veo, sino es la destrucción en números y la digitalización de esa realidad. Es una pieza única la fotografía análoga, analógica, fotoquímica. Sigo con el conflicto, la fotografía pura es una pieza única, un momento único, ¿sí? La fotografía electrónica se puede escribir en cada píxel, es decir, todavía hay un proceso de revelado, todavía se puede mejorar, todavía se puede intervenir. Y en esta intervención, por ejemplo, la fotografía análoga, que tiene su propio lenguaje, puede modificar levemente algunas cosas. Es decir, el trabajo de laboratorio en la fotografía análoga servía para hacer ciertos arreglos, incluso imperfecciones que tenían que ver con el negativo. Es decir, un cabello, un rayón, esto lo podías a mano o con luz iluminando lo podrías arreglar. La fotografía electrónica lo que tiene ahora es una paleta, como si que deriva de la pintura, una paleta de colores, una manera de intervenir absolutamente toda la idea y toda la imagen que estamos viendo. Entonces, en estas grandes diferencias, que no solamente ocurre en lo tecnológico, ocurre también entonces, ¿qué pasa con la fotografía? ¿Qué pasa con esta fotografía que ya no es única, que se pueden producir más? Y entonces empezamos a hacer eso, a producir imágenes. Y ahora tomamos tantas imágenes que no somos ya capaces de ver todas las imágenes que tomamos. ¿Sí? ¿Cuántos millones de fotografías se están tomando en este momento en el mundo y cuántas nosotros consumimos? No sé, no sabríamos ver cuál sería la diferencia, pero hay muchas imágenes que se están perdiendo, que están generando un gran basurero de imágenes que tampoco sabemos si son buenas o malas. La cuestión es que ha denigrado su calidad como imagen. Es decir, la fotografía no vale lo mismo, ¿no? En ese sentido,
Habría que ver cómo se transforma y cómo entendemos esta resignificación de las imágenes. Es decir, la fotografía digital transforma la realidad, ¿sí? El retoque va del retoque a la transformación política, deportiva o histórica. Estamos hablando de fotografía digital y en ese sentido, una imagen retocada cambia muchos sentidos. Es decir, que nosotros podríamos variar lo que queremos decir o lo que queremos inducir con la fotografía digital. Esto no es una realidad. La fotografía de arriba se pretende que sería la fotografía original. La fotografía de abajo está manipulada de tal modo, ¿no?, que se diga otra cosa, que traslademos esta idea, que convirtamos esta imagen en otro sentido completamente distinto. La fotografía, si hay algo que nos está comunicando una cierta tendencia, nosotros la podemos neutralizar, cambiar, ¿no?, con unos fines específicos. Es decir, estas cosas que suceden absolutamente en todo el mundo, ¿no?, para decir otras cosas. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos creer ahora en las imágenes? Justo hoy en la mañana, y no sé si está nuestra compañera, me preguntaba, nosotros vamos a hacer bueno, me parece que todos estamos trabajando en el laboratorio tratando de resignificar a través de hacer GIFs animados. Es decir, tomar imágenes, reconstruirlas y provocar un mensaje distinto, ¿no? Y entonces una compañera me preguntó si podía utilizar sus fotografías personales, sus fotografías propias. Y fíjate, mi shock fue, ¿para qué? O sea, si ya tus imágenes valen, tienen un valor, ¿para qué tendrías que utilizar? Si justamente estamos hablando de la reutilización, del reempleo de tantos millones de fotografías que están. O sea, está bien que utilice sus fotografías, me parece muy, muy bueno, pero de repente el shock de que ahora no estamos utilizando este tipo de imágenes propias, no estamos utilizando imágenes puras, ¿no?, para transmitir una idea, sino que estamos haciendo una especie de ensamble para generar mensajes, ¿no? Por ejemplo, hablaba de lo deportivo, hasta esto, ¿qué podríamos decir, ¿no?, a los fanáticos del fútbol? Que la intervención y el fotomontaje también funciona para engañar a la gente, ¿no? Aquí se está poniendo, para los que saben de fútbol, están poniendo en una posición ilegal, un fuera de lugar, a un jugador, pero por supuesto, photoshopeado, ¿no? Entonces, esto cambia. Entonces, ¿qué es la posfotografía? La posfotografía es entender que esta imagen sola, independiente, individual, única, ya no existe, sino que existe el cúmulo de imágenes, ¿no? Penélope Umbrico trató de hacer un ensayo a través de unas imágenes puestas del sol, ¿no? Y ella tecleó en Google, ¿no? Necesito algunos, bueno, puestas del sol, imágenes, ¿no? Y le salieron algo así como 18 millones de puestas del sol, ¿no? Y ella dijo, ¿qué hacemos? Si eso está ahí, si eso aparece, ¿qué utilizo? ¿Para qué tomo una foto si ya todo está ahí, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer? Entonces, resignificar estas imágenes y componerlas de otra manera. No es una imagen, sino es entonces un papel tapiz que habla de muchas imágenes en donde ella hace un catálogo. Por ejemplo, todas las imágenes que encontramos en el lado izquierdo de la pantalla son imágenes de puestas del sol, en donde por falta de pericia para tomar la fotografía, los personajes están completamente oscuros, no aparecen, son siluetas y está la puesta del sol. A partir de la unión de estas fotografías, lo que generamos es un mosaico de fallas al tomar una puesta del sol. Fallas que nosotros nos podemos meter y estar viendo y estar revisando y viendo como si fueran píxeles, ¿no? Y que nos acerca mucho a lo que es el Googlegram. Y entonces cuando hay luna llena, luna nueva, luna roja, luna azul, y sacamos nuestro mejor equipo de fotografía y vamos a tomar fotografías, y ninguna de las fotos que tomamos es tan buena como las que pudieron haber sacado ya miles de personas con equipos extraordinarios. Entonces, Penélope también lo que hace es utilizar las fotografías de la luna que ya existen para crear este mosaico y este sentido lunático, como ella le dice, de la composición. Entonces,
ella no, lo que propone es que ya la creación no se trata de hacer una imagen, de tomar una foto, sino de reescribir con lo que ya se tiene, ¿no? El principio entonces de la postfotografía, ¿no? Aquí tenemos las puestas del sol, 18 millones de puestas del sol. Entonces, ¿para qué tomar una fotografía? ¿A quién mostrársela? ¿Qué valor tiene la fotografía que yo tome? ¿Qué diferencia puede hacer mi fotografía con otras fotografías? La postfotografía dice, bueno, entonces utilicemos lo que ya existe. No, no se trata tampoco de timar, de agarrar las fotografías y ponerlas como propias, sino de reutilizar una fotografía como ejemplificando lo que quieres ejemplificar. Porque entonces la pregunta aquí es decir, ¿para qué hacer esa fotografía? Bueno, un Google Gram muy famoso que se llevó a cabo es y que significa mucho. Si ustedes reconocen y han visto, saben de la historia de la fotografía, reconocerán que esta es la imagen, la primer fotografía que se tomó, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo les digo que esta fotografía, en vez de aluros de plata, en vez de píxeles, cada píxel está formado por una imagen? Es decir, por la representación, es decir, la representación de las mejores fotografías o lo que representaría la historia de la fotografía desde que nació hasta la actualidad. Cada píxel representa una fotografía simbólica. Tiene otro peso la imagen, porque entonces yo me quiero acercar a ver cuáles son esas fotografías y quiero revisarla píxel por píxel para entender cómo es. Hay una resignificación profunda de lo que era la primer fotografía a lo que es la representación de la humanidad a través de las imágenes, ¿no? Esto se llama Google Gram. Estoy abriendo a mi gatita porque suele venir a fastidiarme justo cuando estoy en clase. Entonces, el Google Gram es a partir de estos píxeles formados por fotografías, y que aquí lo interesante no es incluso la imagen, sino cómo si el software me dice, ok, vamos a armar esta fotografía, ¿con qué fotografías quieres armarla? La pregunta es cómo armo una, entonces, ¿qué significación le doy a esta imagen, ¿sí? A partir de lo que yo determine como idea, ¿no? Muy bien. Este es un trabajo que se hizo en Francia que se llama el Monumental Album con M, y que es muy importante porque es una representación, es una especie de performance a partir de hacer un Google Gram de una sociedad. Lo que nos platica Foncuberta para este ejercicio es que se hizo en un pueblo, como él lo dice, en sus palabras, muy desfavorecido. Bueno, un pueblo muy desfavorecido en Francia, y que jóvenes se organizaban en las esquinas para delinquir o para portarse mal, ¿no? Y entonces la sociedad determinó, o bueno, le invitaron a hacer este proyecto en el de una apropiación del espacio, ¿sí? A través de la fotografía. Lo que él hizo es que invitó a la comunidad a poner sus fotografías para generar murales de este estilo. Entonces, estos Google Gram están puestas en esas esquinas, en donde antes los chicos se sentaban a tomar, bueno, no lo narra tal cual, pero donde antes estas agrupaciones, ¿no? Y que a la gente le molestaba, pusieron estos escaparates, y ahora la gente se acerca a mirar a sus vecinos, a sus familiares, a todos, e incluso dice que los propios que tenían los propios chicos que estaban en esos lugares, se acercan y cuidan los mosaicos. Me parece que el ejemplo, en términos de correr a unas personas de su propio espacio, por un lado, habla de un tipo de sociedad, pero por otro lado, el ejercicio de apropiarte de un lugar a través de este tipo de significación, que no es poner una fotografía, sino armar una fotografía con todas nuestras vivencias, es una forma nueva de entender la fotografía. Es una
es una forma de explicar también la postfotografía. Yo ahora no lo hago con una foto, la hago con el cúmulo de estas imágenes que en general me dicen algo, ¿no? Pues estos son los ejercicios, les quería mostrar un poquito el principio de lo que era la postfotografía y decirles, ¿no? Que tanto Foncuberta como aquí el mexicano, Pedro Meyer, dice que hoy todos somos fotógrafos. Tienen posturas un poquito encontradas, ¿no? Pedro Meyer incluso dice que hasta un chango puede ser un fotógrafo. Foncuberta dice que todos hacemos una sesión, todos somos fotógrafos porque miramos, porque queremos mirar a través de una lente y porque la utilizamos para, para retratar una realidad. Nos fotografiamos a nosotros mismos. ¿Qué tanto de las fotografías que tomamos son de nosotros? ¿Qué tanto nos reflejamos, nos ponemos y nos quitamos las máscaras? Porque si bien estamos hablando de filtros, todo el tiempo estamos exponiendo nuestro cuerpo y lo estamos autoexponiendo. Nos autoafirmamos a través de estas imágenes, nos autorrevelamos. Ahí hay otra letrita que se me fue, y porque tenemos una necesidad de relatar nuestra propia vida, de dejar algo ahí. Entonces, en este principio, por ejemplo, en este momento que estamos a través de haber generado imágenes, haber construido imágenes, ahora no solo construimos imágenes, sino significado. Agarramos y utilizamos las fotografías para resignificar, para contar algo más, para contar no lo que dice la foto, sino lo que yo quiero contar con estas imágenes, ¿no? Y por último, esta pregunta que se queda abierto, ¿sí? A partir de la postfotografía. ¿Cuáles imágenes fotográficas no han sido realizadas todavía? Y entonces, con este valor y con esta pregunta, podríamos todavía tomar nuestra cámara y salir a la calle. Pues es bien interesante porque yo creo que alguna de las respuestas no se encuentra en la misma lente, ¿no? Bueno, no sé si tú quieres agregar algo, Vicente, y si no, pasamos a escuchar a nuestro compañero Diego. No, adelante, que siga Diego. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andan? Bueno, la idea de este encuentro fuera de horario estelar es un poco una charla más informal. Yo decía un café, ¿no? Ante esta falta de pasillo, de la oportunidad del chascarrillo que en la universidad siempre tenemos. Y de alguna forma también de potenciar todavía más algo que está pasando y que me encanta, que es que los tres profesores estamos trabajando más coordinados, hablando. Así que mi ponencia, que no está pensado así este espacio, tendrá un poco de humor, porque la idea es eso. Casi no uso Zoom, entonces, ¿dónde estaba el compartir pantalla? Abajo, ¿verdad? Ah, ya. Ya les voy a compartir entonces mi presentación. Y creo que lo más nutritivo sería que ustedes preparen, los estudiantes preparen alguna batería de comentarios, de inquietudes, para tener esta tertulia, esta charla que estamos teniendo hoy. Bueno, análisis de la imagen es el gran tema que nos ocupa durante el curso. Como ya se ha venido escuchando, pues hay un montón de gente que participa en el análisis de la imagen y una de las tendencias que ocupó los 90s, todos los 2000, fue los estudios visuales, ¿no? Y esto hace que nos preguntemos cuál es el estado de la cuestión, desde qué emplazamientos, me gusta esta idea, desde dónde nos paramos para ver la imagen. Yo les propongo revisar esta metáfora que nos plantea Deleuze y Guattari en el 2000, donde nos dice que los estudios de la imagen podemos entenderlos como rizomas, como estas formas de raíces donde no hay un centro como tal, un centro definido, sino que la distribución es más bien caótica, es decir, ¿desde dónde vamos a explicar la imagen? Bueno, Vicente propone una estrategia, algunos lineamientos, Carlos otra,
pero no hay una jerarquización. No podríamos nosotros decirles, la imagen hoy por hoy se debe estudiar desde tal postura, desde tal escuela, sino que están conviviendo una serie de posturas, de debates que retoman distintas tradiciones y que hay que entenderlo desde ahí, ¿no? O sea, no hay una jerarquía brutal, no hay una jerarquía que nos limite, ¿no? ¿Cuál sería el propósito de esta investigación sobre la imagen? Bueno, la comprensión de la producción y la investigación sobre la cultura visual. Y por ahí la gente de los estudios visuales, Micheletti, apunta a que este es un espacio interdisciplinar, porque conviven distintas disciplinas, porque convive la psicología, porque convive, por supuesto, la lingüística, la semiótica, pero también es importante la historia, pero hay que retomar el marxismo, la psicología, pero también, y esto es un apunte que me parece muy importante, es indisciplinar, porque la imagen desborda, porque la imagen nos produce interrogantes que muchas veces las disciplinas no pueden terminar de aterrizar, ¿no? Y por eso invité a algunos memes. Entonces, los estudios visuales, los estudios de la imagen, van a englobar una serie de categorías, una serie de problemáticas muy amplias. Tenemos la tecnología, por un lado, ¿no? O sea, hoy día entender la imagen sin entender cómo funcionan los softwares, cómo se genera los procesos de circulación de imágenes, por medio de qué tecnología, si estás usando JPG, si estás usando MOV, es parte de los estudios visuales. El arte, por supuesto, porque hay un puente que comunica todo el tiempo la actividad artística, pues nuestra comunicación, nuestras ciencias de la comunicación, que ya sabemos que también son un híbrido dentro de lo que podemos poner a la semiótica, a la lingüística, a esto que Vicente alude como las ciencias de la significación, ¿no? Que es un término que está ya ahí para hablar del proceso de la significación. Yo pongo sobre la mesa, porque es obligado, pues el marxismo, entender cuál es la lucha de clases, cuál es la lucha económica, en qué sistema económico vivimos, va a ser importante para entender la imagen. Cualquier lectura de la imagen que no tome en cuenta los factores sociales, los factores económicos, pues puede ser ingenua. Por supuesto, las tradiciones dentro de la sociología y necesariamente un toque de historia. Pero, insisto, los estudios visuales son un campo abierto de trabajo, de reflexión, donde pueden incluirse las perspectivas que ustedes crean convenientes. Así que acompáñenme a ver esta triste historia. La posmodernidad, ¿no? Para tristezas, la posmodernidad. Me estoy quedando a oscuras, yo creo que voy a cambiar de lugar. Para generar imagen, no podemos estar así nomás. Entonces, aquí tenemos un contraluz. Carlos, me vas a disculpar, yo estoy... mi planeación de la fotografía no resultó como yo pensaba. Bueno, la posmodernidad, ¿qué pasa con la posmodernidad? La circulación de imágenes en nuestra época se ha incrementado a puntos descomunales. Yo creo que esto ha sido algo que nos ha tocado ver pues esta generación de profesores, ¿no? Todavía, ¿qué será? En los 90s, era otra la política y la forma en que circulaban las imágenes. Nos ha tocado ver cómo se incrementa esta velocidad. Y esto ha dado pie a hablar de la cultura, de la imagen como una cultura dominante, ¿no? Y esto nos puede ayudar a hacer un switch sobre en qué medida la imagen como espectáculo se ha robado el escenario, ¿no? La imagen se convierte en una cuestión más importante en el discurso político, por supuesto en el arte, pero lo vemos, o sea, cómo se comunican hoy día los políticos, qué tan importante es la imagen con qué imágenes aparecen. Entonces, esto es parte de un hecho tecnológico, pero que también se ha convertido en un fenómeno social. Y en ese sentido, en ciencias sociales, pues está acompañado de lo que se conoce como el giro cultural, donde la cultura va a ganar mucha más importancia. Es decir, digamos, en décadas anteriores, el tema de la economía, el tema de la política era hegemónico,
Y hoy día estamos debatiendo mucho los aspectos culturales. Por supuesto que la definición de cultura pues es un trabajo por hacer, ¿no? La posmodernidad. Vean esto es una puntada horrible que decidí poner. ¿Por qué? Porque justamente esta es la parte donde la imagen muestra, oculta por medio del espectáculo. La imagen es espectáculo. Y la imagen es un desafío a las disciplinas y a los caminos andados para analizarla, porque es un desafío. ¿De acuerdo? En ese sentido hay que poner un primer eslabón para un entendimiento y es el capitalismo como forma de producción. Y como forma de producción de lo social y como forma de producción de significado, ¿no? Sin embargo, en esta fase de la cultura de la imagen, la conexión entre trabajo y capital se pierde con el espectáculo. Por eso en la sociedad del espectáculo se nos vende más la imagen que los objetos. Y esto, bueno, es un tema importante porque tenemos que reflexionar en qué medida estamos comprando imágenes permanentemente. Incluso las imágenes de los objetos. Y cómo la imagen se ha convertido en una mercancía más dentro del capitalismo que vivimos. Creo que este es un momento muy interesante para ver cómo se han dinamizado la compra de imágenes. Sabemos que quienes más dinero han ganado son las plataformas de distribución de contenido, ¿no? ¿Pero qué contenido? Pues el contenido del espectáculo. Siempre pongo como ejemplo que difícilmente vemos en televisión, en los procesos de producción, las fábricas, los centros de logística. Todas las imágenes que nos están vendiendo, pues son imágenes de espectáculo, no cubren muchos procesos, quedan eclipsados, ¿no? Este meme me parece muy revelador y aquí podríamos hacer un ejercicio de análisis de la imagen, de conceptualización de la imagen, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? O sea, ¿qué tenemos aquí? Podemos desentrañarlo, ir primero por la imagen y luego ir por el texto, ¿no? Y en la imagen lo que tenemos es a un empleado precarizado. Es una persona que trabaja por un salario muy deplorable en una empresa, pero que para su suerte tiene un parecido importante con Vicente Fernández. Entonces, necesitamos primero el anclaje económico. ¿Por qué nos causa tanta risa? ¿Por qué los empleados del Oxxo son uno de los memes que más circulan, ¿no? Pues que justamente los volvemos un espectáculo para no sentirnos heridos por la situación económica que nos plantean, ¿no? Y esta es una cualidad de la cualidad de la imagen de hacer reversible el significado. Cuando un empleado del Oxxo pueda representar a un obrero explotado, para nosotros representa a Vicente Fernández. Y por supuesto, pudiéramos hacer un análisis lingüístico del mensaje escrito, ¿no? Lástima que seas cajera, estos chetos me hacen daño. Por supuesto que hay intertextualidad que conocemos. Tendríamos que estar circunscritos al contexto mexicano. Pero digamos que en este meme se ejemplifica muy bien esto que de lo que he hablado. Por un lado, el espectáculo desplaza los factores económicos. Lo económico se vuelve un espectáculo. Y por el otro lado, la primicia de lo cultural es la que más moviliza al interior de esta sociedad donde la imagen es hegemónica, ¿no? Este otro meme que ha sido famosísimo. Quienes conocen la caricatura saben que jamás ese personaje diría algo así como "oblígame, perro". Y sin embargo, es interesante, y aquí podríamos meter otro elemento para su análisis, el psicoanálisis. Este meme pudiera estar representando aquello de lo que no queremos frustrarnos, aquello que no vamos a soltar, nuestro último reducto de libertad personal, ¿no? Oblígame, perro. Representado con un personaje caricaturesco. Podríamos hacer un trazo sobre cuáles son el origen de este personaje, pero en realidad es que no es importante. Lo que pasa con esta imagen es que nos conecta con una experiencia muy posmoderna, ¿no? El último punto de resistencia es nuestra subjetividad, ahí donde oblígame, ¿no? Y es uno de los memes más compartidos. Entonces, los estudios visuales van a ser una tendencia dentro del concierto rizomático, caótico, no jerárquico
de los estudios de la imagen. Y aquí una cita: la visualidad es a la visión lo que la sexualidad es al sexo. Es decir, los estudios de la imagen es el discurso que nosotros elaboramos para entender la imagen. Pero la imagen es un fenómeno tan complejo como el sexo, porque en la imagen está implicado el placer, está implicada la economía, está implicada la psicología, está implicada la historia, el arte. Es muy compleja la imagen. Por eso el ejercicio es hermenéutico, ¿no? Y cada uno de nosotros puede hacer un ejercicio de interpretación para una imagen. Y podemos abordarlo desde donde ustedes consideren que es importante, ¿no? Tranquilo, viejo. No se puede tanto. O sea, si la imagen nos apasiona, ¿no? Aquí a los tres profesores nos apasiona, y la invitación para ustedes es que pudieran desarrollar algún ejercicio de reflexión teórica en su trabajo final de la licenciatura, trabajando en este campo que es la imagen, ¿no? Y que es un campo que todavía pelea por ganar legitimidad, ¿no es cierto? Sería, a veces, la fotografía es un objeto de estudio serio, ¿no? O sea, a veces te lo pueden cuestionar, o sea, estamos todavía caminando ese camino, y entonces es muy importante que haya reflexión, elaboración teórica sobre nuestras imágenes. Digamos, una de las posibilidades críticas en los estudios de la imagen es la crítica a la visión eurocéntrica. Y en esta crítica y en estos estudios de la imagen ha participado, y estudios de la significación de la imagen, han participado fuertemente los estudios feministas y la historia cultural del arte. Y por supuesto, pues, Foucault, ¿no? Otro meme con un personaje, ¿no? Y recaigo en esta imagen, ¿no? Esta imagen que nos regaló el cambio de gobierno en nuestro país, del cual hay quienes estamos contentos, porque jamás imaginábamos ver una imagen como esta imagen contrastante, ¿no? Ahí yo voy a contrapuntear a Vicente y diré, pues bueno, AMLO no será el mejor presidente, pero nos ha regalado grandes revanchas sociales, culturales en México, y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, en esta imagen, como pueden ver, está implicado historia. Quien no conozca la historia reciente del país, no entenderá por qué nos genera tanto alegría ver una familia de una condición rural, ¿no? En un espacio que había sido consagrado para la imagen del poder presidencial. Pero también podríamos hacer un análisis desde el género, desde el feminismo, ¿no? ¿Cuál es la participación de la mujer? ¿Qué nos representa? ¿No? Pero también podríamos hacerlo desde la historia, desde la política, incluso si me apuran, incluso desde el arte, ¿no? ¿A qué referencias nos estamos enfrentando? Y bueno, aquí avanzamos un poco más en términos de la imagen, poniendo una diferencia importante entre la fotografía y el cine y las imágenes de producción digital, ¿no? Esto que Carlos señalaba, que es un debate muy encendido. Hasta qué punto el meme va a ser arte, hasta qué punto con píxeles se puede hacer arte, ¿no? La UAM ha sido pionera en tener profesores que estén ahí reflexionando y experimentando, ¿no? Por ahí a principios de los 90, cuando se empezó a hablar del compuarte, de los artes digitales, ¿no? Si podemos hacer arte con imágenes generadas por ordenador, ¿no? ¿Y a qué nos remite la imagen pixelada, ¿no? Por un lado, una de las grandes ventajas de la imagen pixelada es la capacidad de interacción, ¿no? Esto que disfrutamos todos los días, el mandarnos stickers, el modificarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo participan y dinamizan el capitalismo, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, una ventana que me parece para su generación como estudiantes es una tarea que les toca completamente. Reflexionar sobre las imágenes que están circulando hoy mismo en sus teléfonos, las imágenes que están compartiendo, y creo que su generación tiene mucho que aportar en ese sentido, porque quizá nosotros todavía estábamos en la fotografía y el cine, ¿no? Y la fotografía y el cine con elementos digitales, pero hoy día se puede reflexionar desde lo digital. Esta imagen, representación de Tezcatlipoca,
Me parece ilustrativo porque justamente, si me preguntan la imagen digital, es esto, ¿no? El Lego es el pixel y tú puedes construir la imagen que quieras. ¿Qué nuevos horizontes de posibilidad nos dan? ¿Qué nuevas lecturas? ¿Qué nuevos fenómenos caen en ese campo de significación? ¿Cómo se produce el sentido en esta imagen? ¿No? Interesantísimo. Bueno, hasta aquí estos apuntes sobre, digamos, el estudio de la significación desde este campo de los estudios visuales, ¿no? Que pretende ser un campo interdisciplinario, pero también indisciplinario. Porque no hay que perder de vista, y esto es importante, que la imagen siempre nos permite el juego. Y es una ruptura que no han aguantado los académicos de, digamos, de tradición sociológica, ¿no? Como que ahora hay academia con la que podamos jugar. Y la imagen nos ha abierto esa puerta porque los académicos que reflexionamos sobre la imagen, necesariamente también hemos producido imagen, no nos aguantamos las ganas, nos metemos y producimos imágenes y luego regresamos y reflexionamos sobre la imagen. Entonces, bueno, hay algunos apuntes, amigos. Gracias, Diego. Bueno, como ven, tres personalidades muy diferentes les tocó, así que Diego siempre viene a meter este ruido con sus teorías marxistas y su apoyo a la 4T. Bueno, ni modo, algún defecto tiene la gente a veces, ¿no? Y Carlos, estas reflexiones muy de la posmodernidad, ¿no? Muy del casi ofendido. ¿Para qué quieres tomar fotos si ya todo está tomado, ¿no? Bueno, pero no tomado por mí, sería la respuesta, ¿no? Uno también tiene su espíritu artístico y quiere aportar al mundo su granito de arena en la imagen. Bien, bueno, si quieren, hacemos una sesión, no sé cómo hacerla acá, puede ser por chat quien quiera preguntar o tomar el micrófono y hacer algún tipo de pregunta. Tenemos todavía algunos minutos para responderles. Algunas dudas, inquietudes, ¿qué les ha surgido? Quien quiera. ¿Sí? Déjenme ver si veo las pantallas un poco más, por si algún tímido levanta la mano o por si no la pueden escribir. Bien, bueno, ya está abierto el espacio para ustedes. Hola. A ver, Enrique, adelante. Hola. Yo tengo una pregunta sobre los rizomas. O sea, entiendo que lo que explicaste es que no hay un punto definido en el que podamos iniciar la lectura de la imagen. Y te quería preguntar si el meme también cuenta como un rizoma, o sea, la importancia del texto contrastada con la imagen. Bueno, la metáfora del rizoma es, digamos, como regularmente en la escuela siempre se te presenta un esquema, ¿no? Para entender, no sé, pienso en ciencias políticas, las teorías de la comunicación decían, bueno, vamos a hablar de los funcionalistas, vamos a hablar de los sistémicos, vamos a hablar como un esquema desde donde puedes orientarte, ¿no? En este caso, lo que Deleuze y Guattari proponen es que el estudio de la imagen no obedece a una jerarquización como tal, sino a unos rizomas, ¿no? Desde donde los académicos van caminando, se van desplazando por cada uno de esos espacios, ¿no? Y el meme, pues lo podrías justamente, digamos, abrazar desde cualquiera de las puntas de este rizoma, ¿no? Ok, me queda claro. No sé, yo no tengo más dudas, pero gracias. Perdón, ¿alguien más? César siempre está muy participativo y ya puso algo en el chat, así que en el chat podría preguntar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro meme que quieran compartir? Vamos a hacer la pedagogía del meme. Bueno, yo como tal, no tengo una duda, pero ¿qué tal como, quizá no son memes, pero las imágenes que son de cierta manera bizarras, esas también podrían contar como cierto mensaje? ¿Cómo qué ejemplo, por ejemplo? Ah, es que es como cuando tomas la foto de cierto momento captado, que de alguna forma es algo muy extraño. No sé, voy a tratar de
voy a tratar de buscar algún ejemplo. Fíjate, eso sería interesante decir, ¿a qué le llamamos bizarro en el mundo de la imagen? Porque lo bizarro podría ser una categoría, fíjate. Voy a compartir una imagen que me parece bizarra. ¿Será que esto es bizarro? Pues es como se va a tomar clase, ¿no? Dentro de 2 meses. Es futuro, ¿no? Es el futuro, dice Carlos. Nos espera un futuro bizarro. Puede ser. Puede ser. Pero podríamos hacer una colección. Fíjate, otra cosa interesante en la imagen es la posibilidad de hacer colecciones. Todos nos hemos vuelto unos coleccionistas de imágenes. Yo no sé, yo creo que todos aquí coleccionamos memes y cosas bizarras. Entonces también cuando me hablas de lo bizarro, pienso, ¿podríamos hacer una colección de lo bizarro? ¿A qué ¿Cuáles serían las características de la imagen bizarra, no? Pero buen apunte. Fíjate, ese podría ser otra idea, pues que suelten los estudiantes ideas, ejemplos. Aquí ya César se animó. Dice, algo con lo que me quedo, no exactamente una duda o no sé cómo llamarlo, quizá más como una reflexión, es que lo que comentaba el profesor Diego, el cómo la imagen es algo que ha transformado constantemente la cultura, el consumismo y el hecho de que ahora se paga por algo digital en vez de un objeto. Bien. ¿Algún comentario? ¿Ustedes por qué imágenes están pagando? A ver, eso sería interesante. En mis tiempos coleccionábamos álbumes de fútbol, ¿no? Los católicos coleccionan santitos. ¿Qué imágenes ustedes coleccionan? ¿Qué imágenes tienen? ¿Con qué imágenes circulan? Yo no, en mi caso. Ajá. Hola. Y adelante, Elizabeth. Gracias. En este caso, yo no es que pague por las imágenes, pero sí me gustan más las imágenes que son sarcásticas. Y a veces esas imágenes son muy complejas porque no todos entienden el mismo sentido y hay otras personas que se ofenden. Y entonces esa también es como una cuestión muy cruel de una imagen, ¿no? Que tiene diversas interpretaciones. Sí, y fíjate que es una cuestión muy, muy importante, que la imagen, digamos, es... los protestantes, por ejemplo, perdón si hay alguien protestante, lo voy a hacer netamente descriptivo, en muchas ocasiones prohíben tener imágenes, ¿no? Porque Dios no puede recalar en algo tan vulgar, porque en una imagen te puede generar deseo, te puede generar esto. Entonces, la imagen siempre tiene esta parte de desafiar lo hegemónico, ¿no? Y la imagen siempre puede ser usada para un sentido y para otro. Esto lo vemos mucho con los memes de los políticos, ¿no? La imagen tiene un significado inestable. Eso podría ser una cuestión. Entonces, por eso, finalmente, vivimos en un mundo demasiado ordenado, reglamentado, y cuando queremos relajarnos, nos podemos a ver imágenes que desafían el mundo, que nos abren al ocio, que nos abren al placer. Y creo que esta es una parte que la academia está invitada a reflexionar, ¿no? Así que sí, muchos coleccionamos imágenes que nos dan risa. César dice que se consumen las imágenes y se pagan las imágenes de Netflix, por ejemplo, ¿no? Y hay otra, dice Oscar, yo tengo pósters de películas y me gustan comprar pins de los conciertos a los que iba. Bueno, ahí hay otra manera de consumir imágenes. Claro. ¿Qué tal las tazas, no? Que las playeras, todo un mercado de la imagen. ¿Qué hará esa gente? Tan solo ir al cine, ¿no? Pagas por ver imágenes, así que nada más que como es tan placentero que nos damos cuenta que pagamos. Sí, César nos menciona, o el hecho que se pueda contextualizar conversaciones solo con imágenes, donde se necesita cierto contexto para estar en el canal. Ese fenómeno de los stickers es interesantísimo porque hay stickers que no tienen una traducción, digamos, verbal, ¿no? O sea, hay conversaciones que se resuelven con un sticker. No se pueden resolver de otro modo. Hay un sentido
de la conversación que está fluctuando y el sticker la atrapa, ¿no? Ese es un fenómeno muy interesante que habría que pensar cómo lo abordamos. ¿Cómo abordamos el sticker en el chat? ¿Desde dónde? Desde la parte de qué semiótica. No sé a ustedes qué se les ocurra, Carlos, Vicente. Creo que también bueno, son códigos que también se entrecruzan, no solamente con el código de la imagen, siempre están de alguna manera en competencia, ¿no? Y hay gente que se siente a veces más cómoda con códigos escritos, con códigos verbales, y otros que se pueden expresar mejor con los códigos visuales. De hecho, los stickers son un elemento muy codificado. O sea, lejos de lo que uno podría pensar, a veces si lo utilizas mal hasta eres penalizado, prácticamente como un error ortográfico o un acento diacrítico mal colocado. Claro que falta, pero ahí ya no solamente es un análisis de la imagen, es un análisis del discurso, tanto del elemento semiológico, que podría ser lo visual, como el elemento discursivo. Y sí se han hecho algunos estudios al respecto, incluso se les llega a llamar como el paralenguaje, ¿no? Esta idea de que no están ni en el cuerpo ni en lo escrito, sino que están precisamente en lo que vemos, ¿no? Estas pequeñas muecas que a lo mejor uno hace al hablar y que forman parte de la paralingüística, y que tienen una traducción en el sticker. Pero en el caso del sticker es mucho más codificado que la mueca que yo pueda hacer por cualquier motivo. Igual tengo un tic nervioso y no quiere decir nada a mi mueca, pero termina molestando. Los códigos de los que hablas, Vicente, también es una forma, nosotros vemos las imágenes, codificamos y codificamos en varios sentidos. Y uno de ellos es, por ejemplo, a mí me llega un meme o un chiste y yo codifico aquí el grupo de los que tengo, se lo voy a dar, no lo voy a compartir igual con el grupo que tenemos de WhatsApp de laboratorio, ¿no? Que la plática personal que tenemos tú y yo, Vicente, o que la plática que tendríamos en otros grupos, ¿no? Hacemos una serie, no solo, entendemos el símbolo, pero después sabemos que ese símbolo se puede representar en un grupo o en otro grupo de diferente manera. Sí, bueno, evidentemente la imagen inaugura un proceso de, ya no lo mencioné, pero inaugura un proceso está en una de sus lecturas que es bien importante, en la de Santos Unzúñiga, cuando inauguras un proceso de comunicación con la imagen, inauguras también un proceso de cooperación interpretativa. Es decir, tú sabes quién va a cooperar en tu interpretación y quién no va a querer cooperar y a lo mejor hasta se va a ofender, ¿no? Y eso habla de los contextos también en los que la imagen está circulando. Los ejemplos de Diego casi todos son contextos de jóvenes en los que la crítica, la burla, el sarcasmo funciona, pero no así forzosamente en los contextos de lo artístico, en los que cambia la idea de hay que ser un artista. Ahí hay otros valores y a lo mejor el MEPE ya no funciona esto de lo bizarro o ya pierde el carácter político, ¿no? Y se busca otro tipo de efectos en la gente con la imagen, como puede ser el efecto estético, el efecto de la admiración por la belleza, de la abstracción, del pensamiento, ¿no? Igual ocurre con la música, ¿no? No es lo mismo, o sea, la música destinada a un público que a otro y la actitud que uno tiene de cooperación. Eso me parece bien importante porque uno finalmente entra en comunicación con aquello con lo que quiere cooperar, en comunicación, no con lo que no le interesa. ¿Sí? Sí. Y hablando de procesos de cooperación, por ejemplo, AMLO no quiere cooperar con ningún otro sector de la población que no sea él mismo, ¿no? O sea, él está negado a la cooperación comunicativa, pero es su problema. Digo, entonces, si él no coopera, pues yo tampoco, no tengo por qué cooperar con alguien que no coopera en comunicación, ¿no? Si él niega la comunicación, yo también lo niego, o sea, es así de sencillo, es correspondido. Pero bueno, este es un ejemplo ya salió la respuesta. Muy buena y muy atinada. Pero sí, o sea, lo que hay que entender también es que tenemos momentos de contexto diferentes
y interacciones con la imagen diferentes. Evidentemente nosotros esperamos que, digamos, nosotros superemos de alguna manera el meme que cualquiera pueda hacer. O sea, porque si no, no vale la pena estudiar. Estoy de acuerdo que si alguien es creativo, pero hay un elemento de aprendizaje que pasa por la universidad. Tal vez no es que esté mejor hecho o peor hecho, pero a lo mejor el nivel del mensaje y de conciencia que ese mensaje tiene es diferente al que no tiene lectura política, al que no tiene una formación universitaria. Y ahí sí yo defiendo la universidad. O sea, si no, ¿para qué hacemos? No, ¿para qué queremos una universidad si la persona no se va a transformar? Si no es capaz de transformarse a ella misma y transformar al entorno. O si nos vamos a quedar con consignas en lugar de con transformaciones verdaderas. Mucho de lo que pasa en las redes sociales, digamos, está estereotipado. Se manejan situaciones de mucha agresión social y que realmente lo único que se quedan es en esos niveles. Y no pasan a otro nivel que a lo mejor bien empleado y con buena conciencia sí se podría llegar a trasladar. O sea, me cuesta trabajo, si, por ejemplo, Diego ha hecho una defensa, y yo hablaría, ¿cuál es la inteligencia del meme? ¿No? Así como tema y como provocando, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia política del meme? ¿No? ¿Dónde está su capacidad de producir debate y discusión? Que ese es el tema de la política. No descalificación. ¿Sí? Que en algún momento discutíamos con otros alumnos que algunos memes cierran el círculo del debate. Y al cerrar el círculo del debate, se cierra la política, ¿no? Y hay muchos así, como cuando ya viene el siguiente meme que puede ser bla, 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 ya. O sea, es divertido, está bien, pero ese meme ya tiene una función de cierre y es una función autoritaria desde mi punto de vista. Pero bueno, ya no se trata de discutir. Eso habría que me parece muy interesante porque habría que pensar, por aquí alguien mencionaba cómo fueron educados con imágenes, ¿no? La imagen como recurso pedagógico, bueno, es otro gran tema, pero tú lo que pones sobre la mesa, Vicente, es en qué medida un meme puede generar debate. Y creo que además puede haber herramientas con las que se pueda hacer del meme un ejercicio de comunicación más allá de la sola diversión, y que esta generación que está estudiando ahora va a necesitar conocer esas herramientas y crear nuevas, ¿no? Pero lo importante es entender el fenómeno de la significación como este fenómeno abierto, complejo, cambiante, para que ustedes... Sí. No, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero a ver, ya nada más para ir cerrando el debate, porque si eso se pone interesante. Pero bueno, este meme que estás mostrando aquí, ¿tú cómo lo catalogas? ¿Como qué? Es que fíjate, una de las... ¿Está proponiendo una reflexión diferente a la social? ¿Tú dirías eso? A mí me parece que el meme y la imagen muchas veces puede emparentar lo que de entrada pareciera impresentable, ¿no? Es decir, creo que aquí está emparentando un comportamiento clásico, vulgar, con otra forma de comportarse, pero pone mucho sobre la mesa pues el debate, ¿no? Sobre de qué se trata. A mí o sea, yo por eso siempre defiendo la parte de comprensión teórica. La teoría te ayuda a comprender, la política te lleva a la consigna. Y como política podría ser interesante decir, bueno, estos machos reeducados, pero estos machos reeducados desde la perspectiva teórica son los que tienen la voz. Y la chica está en una posición pasiva y es una pasarela. Entonces, de todas formas, quien sigue autorizando la caracterización de la mujer son ellos, ¿no? Entonces me parece que es un meme terriblemente machista, ¿no? Lo es, o sea, lo es. No lo vería yo de otra manera. No. Pero además es clasista, ¿no? Porque otra vez es el trabajador de la industria, el vulgar, el que además en conjunto se da valentía, y a mí me parece chocante. Pero bueno, a lo que voy, esto a lo mejor a alguien con cierta intuición lo hizo, pero no esperaría yo de un universitario que hiciera algo así. O sea, a eso voy cuando tendremos que superar esos referentes que
que en ocasiones no son los que circulan. O sea, yo no hago una defensa precisamente por eso de lo que pasa por todas las redes, porque también pasan cosas que estereotipan y que pueden ser hasta chistosas. O sea, incluso me puedo reír, pero solamente la capacidad de reflexión que te permite la universidad y el debate, o sea, te puede permitir otro tipo de producción de imágenes, otra semiología de la imagen desde la producción, diría yo. Bueno, perdón, te quité la palabra. A ver, yo creo que es deseable lo que tú mencionas, es decir, que la gente de las universidades genere solo imágenes bien potentes y reflexionadas. Esta crítica que hacía Vicente al meme que había puesto yo anteriormente es una crítica que se tiene que hacer previo a que se publique un meme de este tipo, ¿no? Y yo siempre lo señalo, es uno de los errores más comunes hoy día en redes sociales. O sea, pongo este ejemplo que en semanas anteriores ha estado sobre la mesa. Es decir, este youtuber ha sido bastante incompetente para entender el debate e insertarse en él de forma inteligente, ¿no? Esta fue su segundo intento. Seguramente los compañeros de la clase tienen el contexto, ¿no? Y aquí pone a su novia en el papel del macho, y él se pone en el papel del objeto sexual, ¿no? Entonces, el no entender las dimensiones de la significación de la imagen es muy caro. Y claro, si a ustedes los contratan como expertos en imagen o como productores de imagen, tendrían ustedes que atajar con una reflexión cómo va a pensar la gente, qué le va a significar a la gente esto que estamos produciendo, ¿no? Sea con fotografía o con píxeles, ¿no? Ahí sí ya no tiene ninguna diferencia una o la otra. Entonces, por poner un ejemplo de práctica profesional a la que seguramente se van a enfrentar, es decir, te sientas, está listo el meme con el que vas a querer impulsar tus redes sociales y te tienes que hacer la pregunta, ¿va a funcionar? ¿Es inocuo? ¿Está metiéndose en un debate del que no va a poder salir bien librado? ¿No? Entonces, bueno, para poner ahí esta cuestión profesional que está muy, pues es a lo que se van a enfrentar, ¿no? Y es a lo que se van a enfrentar a partir de los laboratorios que vienen, ¿no? Que empiezan a producir corto, que empiezan a producir televisión. No queremos ingenuidad en el manejo de la imagen. Tenemos que saber que la imagen siempre tiene muchas dimensiones y que también puede hacer reír, pero también puede estar teniendo un contenido machista o un contenido clasista, ¿no? Entonces ahí hay mucho, digamos, ahí tiene sentido el que ustedes lean teoría, el que ustedes tengan mucho contexto, porque no tener contexto y no tener teoría puede ser muy caro. Te puede costar la chamba, ¿no? Bueno, para no alargarnos tampoco, me gustaría que tanto Carlos como Diego y yo al final, si quieren, una pequeña conclusión, ¿no? Nada más, para... bueno, leo rápidamente lo que dice. ¿El ser del creador de imágenes o del contenido tiene una responsabilidad social? Claro que sí, o sea, tenemos que comunicar con esto que Fabricio llama responsabilidad social. Bueno, evidentemente a veces incluso la burla hay que, como dice César, habría que cuestionarla, ¿no? Esto es poco lo que se ha estudiado. La dimensión anticomunicativa de la burla, podríamos llamarle, ¿no? Y es que exactamente hace poco estuve reflexionando sobre esto, pero bueno, eso ya son preocupaciones pero son preocupaciones que problematizan y de ahí puede surgir un tema de investigación. Bueno, Carlos, ¿con qué concluyes? Bueno, hablando de cómo se trasladan las imágenes también a estos entornos sociales, como bien dice compañero, yo que estamos fresquitos en esto que les platicaba al principio, de que el cortometraje que había ganado un premio, que ya ha ganado varios premios internacionales y que ayer ganó el Ariel, es un cortometraje que hizo una maestra del TEC de Monterrey, compañera nuestra, que se llama Nuria Menchaca, y ella, los trazos digamos, del cortometraje no son nada innovadores, no son nada sorprendentes. La temática, pues es una temática que está en boga, que es una manera de visibilizar los problemas que hay ahora, pero la forma como lo hizo tiene un gran contenido. El mismo cortometraje, este formato en el que puso cada cuadro, cada frame, hizo un dibujo
del corto, y en cada soporte, el soporte donde ponía el dibujo, era una página del periódico de una nota negativa en contra de las mujeres, en contra de la violencia. Ese cortometraje empieza a tener un contenido y un peso distinto, ¿no? Así solo fuera una animación sencilla. Esa, por ejemplo, es una manera de darle un significado distinto a las producciones artísticas. A mí me parece que se traslada mucho de lo que queremos decir y de lo que queremos hacer si nosotros comenzamos a utilizar todos los elementos que hay a nuestro alrededor y no solo limitarnos a estos lenguajes que incluso de manera limitada les enseñamos, ¿no? O sea, ¿qué tanto nosotros podemos detonar más con lo que tenemos? Cuando yo hablo de que tomar una fotografía no es suficiente, estoy hablando justo de eso, de que nosotros podemos evocar a muchas otras cosas más, no entender que lo que pasa ahora es retomar todos los elementos y todos los lenguajes y empezar a mezclarlos para decir algo. Pero siempre, y lo más importante que yo entiendo, por ejemplo, de esto que expuse, de la postfotografía, es el que tienes todo para decir, es decir, no es solo una fotografía, sino todos los lenguajes y elementos para decir algo más o para decirlo de manera distinta o para hacer sentir con otros elementos como nosotros sentíamos antes cuando veíamos una sola fotografía. Bien. Gracias, Carlos. Diego. Pues yo me gustaría que esta materia, que es una materia previa a entrar al mundo ya de la producción, la aprovecharan muy bien para plantearse dudas sobre la imagen, para hacer ejercicios de reflexión sobre la imagen. Hoy día, como lo mencionaba en la charla, pues vivimos en una sociedad donde la imagen es hegemónica, pero la reflexión sobre la imagen no. Y esa es una paradoja muy fuerte, ¿no? Todos vivimos inundados de imágenes, pero no nos podemos titular con un ensayo fotográfico al 100%. Tenemos que escribir un texto que lo justifique y que le dé contexto, ¿no? Y todo el mundo se siente autorizado para hablar de las imágenes, pero hay poca gente que maneje el bagaje teórico para hacer reflexiones pertinentes y profundas. Entonces, ustedes están invitados a este banquete que es la imagen, que como lo mencionaba, es un banquete difícil de organizar, ¿no? Una mesa muy amplia, desde temas como el que Carlos pone sobre la mesa, la fotografía, está también el arte, está también el mundo de los medios de comunicación, las redes sociodigitales. Entonces, ustedes están invitados a tomar un cachito y empezar a mascullar, digamos, a girar la piedra, a cranear, como se dice comúnmente, una posible reflexión. Y esto les puede dar camino pues, a sus carreras profesionales, porque los comunicólogos estamos llamados a hacer también teoría, no solamente estar practicando, ¿no? Entonces, este es un momento previo al que ustedes van a entrar a laboratorios pues, bastante intensos. Aprovéchenlo para formularse una problemática en torno a la imagen y caminar por ahí, que creo que es una cara de la comunicación por la que llegan pocos estudiantes, pero es muy, muy importante y también ofrece muchos panoramas profesionales, ¿no? Entonces ahí está la invitación y a perderle, digamos, el miedo a todo el mundo de la teoría de la imagen, porque pues es así, es indisciplinar también. Bueno, solamente hacer esta invitación reiterada de alguna manera, que sea en la producción de la imagen o en el consumo de la imagen, hay que cuestionarse la imagen, ¿no? Eso me parece que podría ser con lo que yo concluyo. Como vieron ahorita con la plática que teníamos con Diego, las imágenes se interpretan, son motivo de discusión, ¿no? Y así como uno duda a veces de lo que está leyendo, también hay que dudar permanentemente de lo que está viendo. Y ese es un ejercicio sano, ¿no? Sano porque sirve tanto para aquellas imágenes que nos gustan, nos agradan y tomar distancia, como aquellas que son chocantes y nos molestan sobremanera, y que finalmente cuando aparece la duda, la pregunta, aparece también un motivo para saber y conocer.
sea, no basta a veces quedarse con la pregunta, sino también en esa búsqueda de la respuesta que nunca vendrá seguramente, pero vendrán muchos otros conocimientos que van a poder ayudar a explicar ese primer encuentro que se tuvo con la imagen. Bien, pues esperemos que no se hayan aburrido mucho, que haya sido un poco diferente. Seguimos experimentando en estas formas de a distancia. Cada vez lo vamos a ir haciendo mejor, estoy seguro. Y yo creo que el siguiente lo vamos a hacer en el mismo esquema. Tal vez en otro horario, si quieren, lo podemos platicar para que haya más asistencia. Y día también. Y ustedes, clase media. No. Bueno, ya ustedes nos dicen en qué momento, para poder seguir así haciendo estos debates, y que esto es material precisamente para bueno, cada uno de nosotros está pidiendo cosas diferentes, pero para avanzar en lecturas, para avanzar en discusión en clase, etcétera, ¿no? Y bueno, pues gracias, la verdad. Gracias a Diego, a Carlos, a los casi 32 que se conectaron y luego desertaron 4. Así que esperemos que nuestro rating aumente por lo menos. Sonaste resentido, pero oye, justo aprovechar para poner esta dimensión política, de didáctica de la imagen, del meme que está circulando y decir que, bueno, si AMLO no es el mejor presidente y es bastante testarudo, sí hay que tener cuidado con qué demonios se desatan a partir de este ataque de la derecha. Y bueno, yo nada más ahí solté solté el hilo, Carlos, porque si no Vicente se va de filo. No, a ver, es que es otra vez es lo mismo, no se trata de estar en contra de él o a favor de él. Se trata de ponerlo a discutir y que coopere interpretativamente, cosa que el señor no quiere, ¿no? Porque es un mesías, ¿no? O sea, eso es lo que es. Y un mesías no discute, un mesías dicta los 10 mandamientos y ya. O sea, no es un demócrata en lo más mínimo, pero bueno, ya eso luego seguiremos con estos temas favoritos. En la siguiente sala. A mí lo que me preocupa no es AMLO, a mí me preocupa lo que viene. Yo creo que hay que seguir con un México progresista. Digo, a mí me encantaría que fuéramos... estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estoy seguro que AMLO no es progresista. Bueno. Hay para el debate. Pero sí, la idea de estas charlas es quitarle un poco la formalidad, la cuadratura y rescatar un poco de lo mejor que es la universidad, que es encontrarnos en los pasillos y chacotear un poco con teoría. Háganlo también ustedes, porque la teoría se aprende mejor cuando uno la platica de forma informal, ¿no? Y estos temas, luego nadie nos los cacha a los comunicólogos, pero coméntenlo ustedes también entre ustedes, porque la teoría es algo a lo que hay que perderle el respeto de alguna forma para hacerla parte de tu vida, ¿no? Y hasta aquí, vámonos ya a tomar algo. Bueno, buenas noches, cenen rico. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao. Seguimos.